¿Sabías que algunos de los funerales más impactantes en la historia del cine de oro mexicano reunieron multitudes que parecían interminables, y que incluso paralizaron ciudades enteras? Desde calles abarrotadas por miles de fanáticos, hasta velorios que se convirtieron en auténticos homenajes nacionales, estos adioses marcaron un antes y un después en la memoria colectiva. Y no te vayas antes del final, porque el último funeral fue tan masivo que terminó siendo considerado un evento histórico en todo México. Tras permanecer 18 días hospitalizado en la clínica de la ANDA, Germán Valdés, conocido como Tintán, perdió la vida a consecuencia de una hepatitis que derivó en cirrosis hepática complicada y se agravó por un cáncer de páncreas. Cabe señalar que, según lo informado, Germán ignoraba que padecía cáncer y falleció sin saber que había sido desahuciado. Durante sus últimos días, necesitaba altas dosis de morfina para resistir el dolor que le provocaban sus enfermedades. Su sepelio tuvo lugar en el Panteón Jardín, en la Ciudad de México, donde reposan otras grandes figuras del cine nacional como Pedro Infante y Jorge Negrete. El contraste entre la imagen risueña y divertida que Tintán transmitía en sus películas y la solemnidad de su funeral conmovió a todo el país. El público que antes reía a carcajadas con sus ocurrencias en la pantalla grande ahora lloraba su partida. Uno de los instantes más emotivos del funeral fue ver a sus hermanos Ramón Valdés, conocido como Don Ramón, y Antonio el Ratón Valdés cargando el féretro. La fotografía tomada en 1973 se convirtió en un símbolo de unión familiar y del dolor compartido ante la pérdida de un ser querido. Aunque no se tiene demasiada información sobre los detalles específicos de las exequias, se sabe que asistieron cerca de 3.000 personas entre familiares, amigos y admiradores. Su viuda Rosalía Julián, sus 6 hijos, su hermana Guadalupe, 32 sobrinos y 6 nietos estuvieron presentes para darle el último adiós. Si bien existen algunas imágenes del evento, los registros en video del funeral son muy escasos o incluso inexistentes. La presencia de Ramón Valdés, quien ya gozaba de enorme fama por su papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho, fue uno de los momentos más destacados. La imagen de Ramón cargando el ataúd de su hermano Tintán reflejó la inmensa tristeza que embargó a la familia Valdés y el fuerte vínculo que los mantenía unidos. Se cuenta que Ramón quedó profundamente marcado por la muerte de Germán, con quien no solo compartía lazos de sangre, sino también la pasión por la actuación. Luis Aguilar murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, víctima de un infarto masivo al miocardio mientras dormía en su residencia. Fue su esposa, Rosario Gálvez, quien lo halló sin vida al amanecer. Más tarde se reveló que el actor llevaba tiempo enfrentando en silencio diversos problemas de salud como arritmias, policitemia y enfisema pulmonar, agravados por el tabaquismo. Aguilar había manifestado en vida su anhelo de partir mientras dormía, deseo que finalmente se cumplió. La noticia de su deceso impactó profundamente al medio artístico mexicano, donde era considerado una leyenda viviente. Su funeral congregó a unas 15.000 personas entre parientes, colegas y seguidores. Fue una despedida multitudinaria que reflejó el cariño y la admiración del público hacia su legado artístico. Los asistentes recordaron con emoción su sobresaliente trayectoria en el cine nacional y en la música, reconociéndolo como uno de los grandes exponentes de la época de oro. Los restos del actor fueron cremados y parte de sus cenizas quedaron en la iglesia de la Cruz, en Jardines del Pedregal, mientras otra fracción fue esparcida en el mar, cerca de Cancún, tal como él lo había solicitado. Años después, Rosario Gálvez decidió trasladar a su casa en Cuernavaca las cenizas que permanecían en la iglesia, para conservarlas cerca de ella. Durante el funeral, algunos asistentes afirmaron haber percibido sombras alrededor del féretro, que interpretaron como las siluetas de Aguilar y de su hijastro Roberto, un detalle que añadió un aire místico a su despedida. El funeral de Dolores del Río, efectuado tras su fallecimiento el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California, también fue un acontecimiento de gran relevancia que reflejó su inmenso legado artístico y cultural. Sus restos cremados fueron trasladados a la Ciudad de México, donde miles de seguidores y compañeros de profesión se reunieron para rendirle homenaje. Se estima que unas 50.000 personas asistieron a la ceremonia, lo que evidenció la enorme admiración y el afecto que despertó tanto en México como en el extranjero. Dolores del Río, una de las personalidades más emblemáticas del cine mexicano y estadounidense, fue recordada por su aporte al séptimo arte en ambos países. Su funeral reunió a numerosas figuras del ámbito artístico que resaltaron su elegancia, su talento y su papel como pionera de la representación latina en Hollywood.
Inicialmente, sus cenizas fueron depositadas en el Panteón Civil de Dolores, y más tarde, en 2004, con motivo del centenario de su nacimiento, fueron trasladadas a la Rotonda de las Personas Ilustres, un sitio reservado para honrar a las figuras más destacadas de la historia de México. Vicente Fernández, el emblemático charro de Huentitán, falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años después de varios meses de hospitalización, consecuencia de una caída en su rancho que le provocó un traumatismo cervical y derivó en el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. El sepelio del legendario intérprete, realizado ese mismo día en su rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara, Jalisco, fue un acontecimiento multitudinario que reunió a cerca de 50,000 personas entre familiares, amigos y admiradores para darle el último adiós en el sitio que representaba su herencia y sus raíces. La Arena VFG, ubicada dentro del rancho, abrió sus puertas para recibir a miles de seguidores que deseaban rendirle tributo. El ataúd de Fernández fue colocado en el escenario, donde sus hijos, nietos y demás seres queridos hicieron una guardia de honor. Alejandro Fernández, visiblemente conmovido, pronunció unas sentidas palabras a su padre y agradeció al público por el respaldo incondicional. En un momento particularmente emotivo, interpretó Amor de los Dos frente al féretro, mientras su madre, doña Cuquita, se despedía entre lágrimas de su compañero de vida. La apertura del rancho permitió que multitudes desfilaran para despedirse del ídolo. El funeral contó con la asistencia de reconocidas personalidades del espectáculo como Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo, quienes participaron en la guardia de honor. Edith Márquez también estuvo presente para darle el último adiós al charro de Huentitán. Tras la visita pública se ofició una solemne misa en la Arena VFG, acompañada por el mariachi que durante años había sido parte de las presentaciones del cantante. Doña Cuquita agradeció las muestras de cariño y pidió oraciones por el eterno descanso de su esposo. Finalmente, el ataúd fue trasladado a un espacio privado dentro del rancho para su entierro, en una ceremonia íntima reservada únicamente a la familia. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, a los 85 años, a consecuencia de complicaciones respiratorias derivadas de una insuficiencia cardíaca. El funeral principal de Chespirito se llevó a cabo como un homenaje masivo en el Estadio Azteca, donde más de 100,000 personas se reunieron para despedir al comediante. El recinto, usualmente escenario de vibrantes encuentros de fútbol, se transformó en un espacio de profunda despedida para el creador de personajes entrañables. Familiares y amigos entonaron canciones de sus programas mientras los seguidores se despedían del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y de todas las figuras que Chespirito inmortalizó. El suceso fue considerado uno de los funerales más imponentes de la historia, con miles de personas disfrazadas como los personajes de sus programas. Un mar de gorros verdes y antenas de vinil llenó las gradas del estadio. Sin embargo, esta despedida multitudinaria no estuvo libre de polémicas. Tras la emotividad del sepelio, surgieron controversias y conjeturas. Carlos Villagrán, quien dio vida a Kiko, declaró que el ataúd estaba vacío y que Chespirito había fallecido mucho antes de lo anunciado. Según Villagrán, el comediante no murió ese día, y Florinda Mesa, viuda de Chespirito, habría solicitado a todos que lo mantuvieran en secreto. El actor especuló que esta supuesta acción se realizó para preparar con tiempo el homenaje en el Estadio Azteca y evitar la cancelación del evento, asegurando que no era posible conseguir miles de disfraces de los personajes de Chespirito de un día para otro. Políticos, periodistas, deportistas y, sobre todo, sus admiradores, manifestaron su tristeza y compartieron recuerdos sobre cómo Chespirito y sus creaciones habían marcado sus vidas. Años después, sus seguidores continúan evocándolo con afecto y nostalgia, repitiendo sus frases célebres y momentos inolvidables de sus programas. El legado de Chespirito sigue vigente a través de sus personajes y las carcajadas que aún generan en nuevas generaciones. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado se han convertido en símbolos de la cultura popular latinoamericana, transmitiendo enseñanzas como la amistad, la solidaridad y el valor de la familia. El fallecimiento de Chespirito no solo conmovió a sus seguidores, sino que también tuvo repercusiones en el ámbito del espectáculo. La noticia abrió un debate sobre el porvenir de sus programas, ya que los derechos de transmisión se convirtieron en motivo de disputas entre su familia y la empresa Televisa. Esta situación provocó la suspensión de la transmisión de los programas de Chespirito en todo el mundo, debido a conflictos legales entre la cadena productora, propietaria de los derechos, y la familia del actor. María Félix, la célebre actriz mexicana conocida como La Doña,
falleció el 8 de abril de 2002, precisamente el día en que cumplía 88 años. Su partida conmocionó al medio artístico y a miles de admiradores. En 2020, su cuerpo fue exhumado a solicitud de su familia, quienes mantenían dudas sobre las circunstancias de su deceso. La doña recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, recinto emblemático reservado para las personalidades más influyentes de la cultura mexicana. Dicho homenaje fue un reconocimiento a su trayectoria artística y al impacto que dejó en la sociedad mexicana. El funeral de María Félix reunió a una multitud de aproximadamente 120,000 personas, entre familiares, amigos, colegas del espectáculo y admiradores. Aunque no existe un listado preciso de asistentes, se sabe que figuras como Pedro Armendáriz Jr., Marco Antonio Muñiz, María José Tramini, Juan Soriano, Carlos Monsiváis y Aurora Clavel estuvieron presentes para despedirla. La prensa y los medios de comunicación dieron amplia cobertura al suceso, destacando la solemnidad y la emotividad del momento. Imágenes de archivo muestran a multitudes congregadas en las calles para rendir tributo a la actriz, con rostros cargados de tristeza y admiración. El público no dudó en manifestar su sentir con gritos de «Viva María Bonita» y «Viva la Doña». Las crónicas de la época describieron el sepelio como un acontecimiento profundamente conmovedor, en el que se honró a una figura irrepetible del cine mexicano. María Félix, con su carácter fuerte e imponente, dejó marcada su presencia incluso después de su partida. Se recuerda que, durante el funeral de su hijo Enrique Álvarez Félix, la actriz interrumpió a un sacerdote que comenzó a pronunciar un sermón sobre los apóstoles, ordenándole con firmeza: «Callado la historia de los apóstoles. Ya estoy hasta aquí, vamos a rezarle a mi hijo», fueron las palabras de la doña, reflejando su temperamento indomable. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, víctima de un infarto agudo al miocardio mientras se encontraba en plena gira México es todo. El funeral de Juan Gabriel se transformó en un acontecimiento multitudinario. El primer homenaje al cantante tuvo lugar en Ciudad Juárez, la ciudad donde creció y con la que mantuvo un profundo lazo. Sus cenizas llegaron a su casa en la avenida 16 de septiembre, donde a las 8 de la noche se ofició una misa encabezada por el obispo José Guadalupe Torres Campos. Desde la madrugada, miles de seguidores se reunieron con fotografías, pancartas y flores, mientras entonaban sus canciones y creaban una atmósfera de recuerdo y celebración. La misa, realizada en un altar improvisado en la calle para permitir la participación de más personas, fue seguida por un festival popular en el que se presentaron agrupaciones como Mariachi Mi Tierra y la Sonora Santanera. Este homenaje masivo contrastó con la intención de la familia de llevar a cabo una despedida privada, lo que generó cierta polémica. Tras el tributo en Ciudad Juárez, las cenizas de Juan Gabriel fueron trasladadas al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, para un homenaje nacional. Más de 200,000 personas asistieron al evento y cerca de 11.8 millones lo siguieron a través de la televisión. La urna fue colocada en el vestíbulo principal, donde artistas como Aída Cuevas, Lucía Méndez y Pablo Montero ofrecieron sentidas interpretaciones. Su hijo Iván y Jesús Salas, ex representante y tío de sus hijos, recibieron las condolencias. El Mariachi Mi Tierra interpretó Amor Eterno al inicio del acto. Finalmente, los restos regresaron a Ciudad Juárez, donde descansan en un homenaje que resaltó su legado y la conexión con su público. El fallecimiento de Juan Gabriel provocó una ola de reacciones en todo el planeta. Presidentes, políticos, artistas y fanáticos expresaron su dolor y admiración a través de redes sociales y medios de comunicación. Figuras como Juanes, Verónica Castro, Isabel Pantoja y Enrique Iglesias compartieron mensajes de condolencia, resaltando su talento y la huella imborrable que dejó. Jorge Negrete, el emblemático charro cantor que conquistó a México y al mundo con su imponente voz y su presencia durante la época de oro del cine nacional, murió a la temprana edad de 42 años. Su deceso, ocurrido el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, sumió a la nación en un profundo duelo. Tras su fallecimiento, el cuerpo de Negrete fue repatriado a México en un acto que simbolizaba el enorme amor que el artista sentía por su país y el deseo del público de despedirlo en su tierra natal. El avión que transportaba sus restos arribó a la Ciudad de México el 7 de diciembre, donde una multitud de alrededor de 10,000 personas se congregó en el aeropuerto para recibirlo. María Félix, su esposa, quien lo acompañó en sus últimos días, fue la primera en descender del avión con el rostro marcado por la tristeza y vestida de luto riguroso.
El cortejo fúnebre recorrió las principales avenidas de la capital mexicana en medio de un mar de personas que llenaban las aceras para despedir al charro cantor. Su cuerpo fue trasladado al edificio de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, donde se realizó un emotivo homenaje. Amigos, colegas, miembros de la ANDA y el público en general tuvieron la oportunidad de rendirle tributo. Entre las personalidades que se sumaron al cortejo se encontraban figuras emblemáticas como Pedro Infante, María Elena Márquez, Emilio el Indio Fernández, Manolo Fábregas y Arturo de Córdoba. El sepelio de Jorge Negrete fue un acontecimiento sin precedentes que conmovió profundamente a México. La prensa de la época registró cada detalle, subrayando el enorme impacto de su partida. En señal de duelo, las salas de cine de todo el país suspendieron sus funciones durante 5 minutos. La concurrencia al funeral fue descomunal. Se estima que alrededor de 250,000 personas participaron en las ceremonias, un claro testimonio del cariño y la admiración que el pueblo mexicano sentía por el charro cantor. En el Panteón Jardín, donde descansan sus restos, se llevó a cabo una conmovedora ceremonia final. María Félix, visiblemente devastada, se despidió de su esposo con un beso en el ataúd. Mujeres otomíes entonaron un canto fúnebre dedicado a los niños aztecas caídos, como un último tributo a la grandeza de Jorge Negrete. Julio Jaramillo, conocido como el Ruiseñor de América, falleció el 9 de febrero de 1978 a los 42 años de edad en Guayaquil, Ecuador. Su deceso fue consecuencia de complicaciones derivadas de una insuficiencia hepatorrenal y un paro cardíaco tras someterse a una cirugía. El velatorio de Jaramillo se transformó en un acontecimiento monumental. Su cuerpo fue velado inicialmente en Radio Cristal, donde miles de seguidores comenzaron a llegar para rendirle honores. La afluencia fue tan grande que, debido a la enorme cantidad de personas que deseaban despedirlo, el lugar tuvo que trasladarse primero al Palacio Municipal y posteriormente al Coliseo Walter Paladines Polo para poder albergar a los asistentes. Se calcula que alrededor de 200,000 personas acudieron a su velorio, una muestra clara de la profunda conexión que mantenía con su público y de su estatus como ícono musical en toda Latinoamérica. El sepelio se llevó a cabo 2 días después de su fallecimiento, el 11 de febrero, en el Cementerio General de Guayaquil. La ceremonia estuvo cargada de emoción y tristeza, con familiares, amigos y seguidores presentes para darle el último adiós. A pesar de las circunstancias dolorosas, el acto se transformó en una celebración de su vida y de su legado musical. Jaramillo fue sepultado en una tumba modesta en el sector conocido como Puerta No. 13 del cementerio, un lugar que representa su sencillez y la cercanía con su pueblo. Jorge Che Reyes, cantante y actor mexicano reconocido por su imponente voz de barítono y por haber interpretado himnos patrios en innumerables actos oficiales, falleció el 20 de marzo de 1985 en la Ciudad de México a los 64 años, víctima de un paro cardíaco fulminante. Su muerte tomó por sorpresa a colegas y admiradores, pues aunque se sabía que padecía problemas de hipertensión y diabetes, nunca dejó de presentarse en escenarios hasta sus últimos días. El funeral de Reyes se convirtió en un acto solemne cargado de simbolismo nacionalista. Sus restos fueron velados en el Teatro Jorge Negrete, donde mariachis y coros interpretaron canciones emblemáticas como México lindo y querido y Allá en el Rancho Grande, piezas que inmortalizó con su potente voz. El contraste entre la majestuosidad de su canto y el silencio reverente de la sala generó un ambiente profundamente conmovedor. Se estima que alrededor de 20,000 personas acudieron a despedirlo, entre familiares, amigos, músicos, políticos y seguidores. El entonces presidente Miguel de la Madrid envió una corona de flores en representación del gobierno, reconociendo a Reyes como una figura clave en la difusión de la música mexicana en el extranjero. La presencia de destacados artistas como Lola Beltrán, Amalia Mendoza Latariacuri y Lucha Villa añadió relevancia al acto, pues todas ellas lo consideraban un referente indiscutible en la música ranchera. El sepelio se llevó a cabo en el Panteón Jardín, en medio de una multitud que entonaba sus canciones favoritas mientras el féretro era descendido. Muchos asistentes llevaron banderas de México y entonaron el himno nacional como último homenaje a la voz que, durante décadas, había encabezado ceremonias cívicas. La imagen de su ataúd cubierto con el lábaro patrio quedó grabada como símbolo de su profundo vínculo con el país. Tras su partida, críticos y cronistas coincidieron en que la voz de Jorge Che Reyes representó la esencia de la identidad mexicana en el siglo XX. Su legado sigue vivo en grabaciones, películas y recuerdos de generaciones que lo escucharon cantar en fiestas nacionales, en la radio y en los cines,
convirtiéndolo en un ídolo eterno de la cultura popular. Antonio Aguilar, conocido como el Charro de México, falleció el 19 de junio de 2007 en la Ciudad de México a los 88 años, a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía. La noticia de su partida estremeció al país entero, pues no solo era considerado una figura fundamental del cine de oro y de la música vernácula, sino también un símbolo de la identidad nacional. Su funeral se convirtió en un acontecimiento multitudinario. El cuerpo fue velado en el Panteón Francés de San Joaquín, pero debido a la enorme afluencia de seguidores, sus restos fueron trasladados a Zacatecas, su tierra natal, para cumplir con su deseo de descansar en el mismo rancho donde había pasado gran parte de su vida. En el trayecto, miles de personas se congregaron en carreteras, plazas y pueblos para rendirle tributo con flores, aplausos y cantos, convirtiendo su despedida en una procesión nacional. La ceremonia en Zacatecas reunió a unas 25,000 personas, entre familiares, amigos y admiradores. Sus hijos, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar hijo y su inseparable compañera Flor Silvestre encabezaron la despedida, marcada por la música de mariachi y corridos que evocaban su legado. La emoción alcanzó su punto más alto cuando Pepe interpretó temas emblemáticos frente al féretro de su padre, provocando lágrimas entre los presentes. El sepelio se llevó a cabo en el rancho El Soyate, donde Antonio Aguilar fue sepultado junto a su madre, en un mausoleo familiar. La imagen de su ataúd, cubierto por la bandera mexicana y rodeado de caballos que él mismo había criado, quedó grabada como símbolo de su pasión por la charrería y la música ranchera. Su funeral no solo fue una despedida, sino también una celebración de su vida, reflejando la unión entre el artista y el pueblo que lo admiró. Mauricio Garcés, recordado como el galán seductor del cine mexicano, falleció el 27 de febrero de 1989 en la Ciudad de México a los 66 años. La causa fue un paro respiratorio provocado por un enfisema pulmonar y complicaciones derivadas del tabaquismo que lo acompañó durante gran parte de su vida. Su muerte tomó por sorpresa al público, pues, a pesar de sus problemas de salud, se mantenía activo en producciones teatrales y televisivas, conservando la elegancia y el humor que lo caracterizaron. Su funeral se llevó a cabo en la agencia funeraria Galloso de Sullivan, donde acudieron familiares, amigos y colegas de la industria. Aunque no alcanzó la magnitud multitudinaria de otros ídolos de la época de oro, la despedida fue muy sentida, con la presencia de figuras como Rosenda Monteros, Julio Alemán y Carmen Salinas, quienes destacaron su carisma dentro y fuera de las pantallas. Posteriormente, sus restos fueron sepultados en el Panteón Español, en medio de aplausos y lágrimas de quienes lo acompañaron hasta su última morada. Muchos asistentes evocaron sus frases célebres como "las traigo muertas" y "arroz", que se convirtieron en parte de la cultura popular mexicana. La ironía de despedir a un actor que en la pantalla siempre parecía invencible y dueño de la situación, contrastó con la vulnerabilidad de sus últimos días. Aunque han pasado décadas desde su partida, la figura de Mauricio Garcés sigue viva en la memoria colectiva. Sus películas, donde encarnaba al conquistador irresistible, aún provocan sonrisas y nostalgia, recordando al hombre que se convirtió en sinónimo del galán eterno del cine mexicano. Jorge Mistral, el actor español que conquistó al público mexicano durante la época de oro del cine, falleció el 20 de abril de 1972 en la Ciudad de México, a los 51 años de edad. Su muerte estuvo rodeada de misterio y controversia, pues se informó que se quitó la vida con un arma de fuego tras una larga batalla contra la depresión y los problemas de salud que lo aquejaban en silencio. La noticia conmocionó al medio artístico, ya que Mistral era reconocido no solo por su talento en la pantalla, sino también por su imponente presencia y su calidad interpretativa en melodramas y cintas de gran éxito. El funeral se llevó a cabo en la agencia funeraria Galloso de Sullivan, donde se dieron cita compañeros de la industria, amigos cercanos y seguidores que no podían creer la abrupta partida del actor. La ceremonia fue discreta, sin la multitud masiva que acompañó a otros ídolos, pero cargada de un aire de desconcierto y dolor. La ausencia de grandes homenajes públicos contrastó con la relevancia de su figura, aunque muchos colegas lo recordaron como un hombre entregado a su profesión, pese a sus tormentos personales. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde descansan junto a otras figuras del espectáculo nacional. Durante el sepelio, varios actores de la época, entre ellos Ignacio López Tarso y Marga López, expresaron su tristeza y reconocieron la huella que Mistral dejó en la cinematografía mexicana. Aunque su final fue trágico, su legado permanece en películas emblemáticas como Ensayo de un crimen, Abismos de pasión y La duda.
La historia de Jorge Mistral se convirtió en un recordatorio de que detrás del brillo del cine y la fama podían esconderse batallas silenciosas que muchos preferían callar. Hoy, su nombre sigue evocando a uno de los galanes más intensos y enigmáticos que dio el cine mexicano. Antonio Espino, mejor conocido como Clavillazo, falleció el 24 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México, a los 82 años, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria provocada por una larga lucha contra la bronquitis crónica y problemas cardíacos. Durante meses, su salud se había deteriorado, pero él intentaba mantenerse activo, mostrando siempre la sonrisa que lo caracterizaba. En sus últimos días, estuvo acompañado por su familia, quienes lo vieron partir con serenidad, aunque con el dolor de despedir al hombre que había hecho reír a generaciones enteras. Su velorio se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Sullivan, donde acudieron colegas, amigos y admiradores. Aunque no alcanzó la magnitud multitudinaria de otros ídolos del cine de oro, el ambiente estuvo cargado de cariño y nostalgia. Actores como Luis de Alba, Manuel el Loco Valdés y resortes de la comedia mexicana expresaron su respeto hacia un hombre que dejó huella con su inconfundible frase, "Pura vida". Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Panteón Jardín, donde descansan junto a otras figuras legendarias del espectáculo. Se calcula que unas 2.500 personas asistieron al sepelio, entre familiares, fanáticos y compañeros de la industria. Durante la ceremonia, no faltaron los aplausos y vítores recordando sus ocurrencias, lo que transformó el dolor en un homenaje festivo, muy al estilo del propio Clavillazo. Uno de los momentos más emotivos fue cuando un grupo de mariachis interpretó canciones que él solía entonar fuera de cámaras, sorprendiendo a muchos que desconocían esa faceta musical. La imagen de su féretro cubierto con flores blancas, mientras los presentes coreaban su famosa frase, quedó grabada como el último recuerdo de un comediante entrañable. Su legado permanece vivo en las cintas que aún provocan sonrisas y en la memoria colectiva de quienes lo vieron conquistar la pantalla con su humor sencillo, espontáneo y lleno de vida. Manuel Medel, pionero de la comedia en el cine mexicano y recordado por haber sido compañero de Mario Moreno Cantinflas en sus inicios, falleció el 14 de marzo de 1997 en la Ciudad de México a los 88 años. La causa fue un paro respiratorio derivado de complicaciones propias de la edad. Aunque llevaba años retirado de la vida pública, su partida despertó un profundo sentimiento de nostalgia entre quienes lo habían visto brillar en la pantalla durante las décadas de los 30 y 40. Su funeral se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Sullivan, con una concurrencia que, si bien no alcanzó la magnitud multitudinaria de otros ídolos, estuvo colmada de colegas, amigos y seguidores que no olvidaban sus aportaciones al humor nacional. Figuras del espectáculo como Silvia Pinal, Andrés García y Joaquín Cordero enviaron coronas florales, mientras que veteranos actores de la comedia destacaron el papel de Medel como uno de los grandes impulsores del género en el cine mexicano. Los restos del actor fueron sepultados en el Panteón Jardín, acompañado por una ceremonia sencilla pero cargada de respeto y admiración. Se estima que asistieron unas 1.500 personas, entre familiares, artistas y público, quienes recordaron su estilo cómico refinado, alejado del slapstick exagerado, y su capacidad para darle dignidad y elegancia a la figura del comediante. Uno de los momentos más emotivos de la despedida fue cuando un grupo de actores jóvenes, inspirados en su legado, interpretó fragmentos de rutinas clásicas que Medel había popularizado en los teatros de carpa y que luego lo llevaron a la pantalla grande. La imagen de su féretro cubierto de flores y acompañado de aplausos cálidos quedó grabada como testimonio de la gratitud hacia un hombre que dedicó su vida a hacer reír. El legado de Manuel Medel se mantiene en cintas como Así es mi tierra, Águila o Sol y El gendarme desconocido, donde compartió créditos con Cantinflas. Su nombre continúa siendo recordado como el de un artista que supo conjugar el humor con la elegancia, convirtiéndose en un referente de la comedia mexicana de todos los tiempos. Mario Moreno Cantinflas, el Mimo, actor y comediante que conquistó el corazón de México y del mundo con su ingenio y humor inigualable, falleció el 20 de abril de 1993 a los 81 años. Su deceso, provocado por un cáncer de pulmón que derivó en un infarto al corazón, estremeció a la nación y dio inicio a una despedida multitudinaria que paralizó a la Ciudad de México. Su funeral, realizado el 22 de abril de 1993, se convirtió en un acontecimiento nacional que se extendió por 3 días y al que asistieron cerca de 350.000 personas. El cortejo fúnebre recorrió las principales calles de la capital, iniciando en el Palacio de Bellas Artes, donde se efectuó el velorio.
La procesión avanzó por la calle de Madero, San Juan de Letrán, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, antes de llegar al Panteón Español, su última morada. Actores, políticos, artistas y ciudadanos comunes se unieron en un mar de lágrimas y aplausos para despedir al genio de la comedia. Entre los presentes se encontraba el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien manifestó su pesar por la pérdida de un gran mexicano. Las cenizas de Cantinflas reposan en la cripta familiar Moreno Reyes, ubicada en el Panteón Español de la Ciudad de México. Sin embargo, la urna que las contiene presenta un deterioro con el paso del tiempo. Además, tras su fallecimiento se desató una disputa legal entre su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, y su tío Eduardo Moreno por los derechos de las películas del comediante. El 15 de abril de 1957, México entero se vistió de luto. Tras la trágica muerte de Pedro Infante, ícono del cine y la música nacional, en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, la noticia sacudió al país y miles de admiradores se reunieron para despedir al ídolo de México. El velorio se realizó en el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México, donde se dieron cita familiares, amigos y colegas del ámbito artístico. El ataúd, resguardado por personalidades destacadas como Mario Moreno Cantinflas, permaneció cerrado debido al estado del cuerpo tras el siniestro. Durante el funeral se vivieron escenas de profundo dolor, se registraron desmayos, crisis nerviosas y llantos inconsolables entre los presentes. Los mariachis interpretaron melodías emblemáticas de Infante como Amorcito Corazón y México Lindo y Querido, intensificando la emotividad del momento. El cortejo fúnebre se dirigió hacia el Panteón Jardín acompañado por una multitud estimada en más de 300,000 personas. La enorme asistencia reflejó el profundo impacto de Pedro Infante en la cultura mexicana y el afecto del pueblo hacia su figura. Y como estos, hubo muchos más funerales que demostraron el cariño y la devoción que el público sentía por sus estrellas del cine de oro. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos recordando todo lo que ellos nunca quisieron que saliera a la luz.